Shalom, shalom. Esta es la paracha Noach. Paracha Noach en el libro de Bereishit, capítulo 6, verso 9, comienza diciendo Eile Tobledot Noach y Noach. Y siempre me ha parecido interesante cuando vienen las generaciones o la palabra descendientes o Tobledot. Aquí le falta una Bab, como en todas las demás Tobledot. Ayer hablábamos en la congregación que nuestros maestros de Torah nos enseñan que la palabra Tobledot es como un escáner. Está buscando en cada generación. Estas son las generaciones de Noah, estas son las generaciones de Abraham, estas son las generaciones de Esab. Cada vez que repite la palabra generaciones es porque esta palabra Tobledot está buscando de qué familia amerita que venga la semilla del Mesías. Y nada más se las voy a mencionar rápidamente. En el libro de Génesis capítulo 5, libro de las generaciones, Eile Tobledot Adam. Pero la primera vez que aparece la palabra generaciones es en el capítulo 2 de Génesis, verso 1 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y en el verso 4 es donde dice, estos son los orígenes, es la palabra Tobledot, y en el hebreo es la primera vez que aparece completa con dos babs. Tob, después de la tab viene una bab, tob, luego la lame, toble, después la dalet, lamet, dalet, y luego viene otra bab. Y en este caso, la parasha Noach, Eile Tobledot, viene la primer bab después de la tab inicial, pero después de la dalet no viene la bab final. Entonces, aparece completa en el capítulo 2, verso 4, y de ahí les voy a leer capítulo 5, libro de las generaciones de Adán, viene incompleta, después no la vuelve a mencionar en capítulo 6, verso 9, que es nuestra parachá. Estas son las generaciones de Noach, también viene incompleta. Capítulo 10, verso 1, estas son las generaciones de los hijos de Noach, también viene incompleta. Capítulo 11, verso 10, estas son las generaciones de Shem, también viene incompleta. ¿Dónde más no la menciona? De Shem. No la va a volver a mencionar en el tiempo de cuando Jacob sale de con Labán. Dice, y estas son las generaciones de Jacob. Y no repite Jacob, sino dice Yosef. Ahí la vuelve a repetir, a ver si la encuentro aquí. Y todas estas ocasiones que habla de la palabra Tobledot, viene incompleta. Y la otra ocasión en la que la vuelve a mencionar es, no la veo, ustedes la pueden buscar, cuando salió Jacob de con Labán. Dice, estas son las generaciones de Jacob y Yosef. Y Jacob obedeció a su padre, Harán. No la veo. Bueno, me voy a ir al siguiente libro. Esa palabra Tobledot o ese escáner no vuelve a ser acto de presencia hasta el libro de Ruth, que el autor del libro de Ruth es profeta Jeremías. Él escribe el libro de Jueces y también escribe el libro de Ruth, primera y segunda de Samuel. Y el propósito del profeta Jeremías es establecer el linaje de David, la dinastía davídica de donde viene el Mesías. Entonces, estas son las generaciones. En el libro de Ruth hace acto de presencia esa importante palabra en el capítulo 4, verso 18.
Eile Tobledot. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab a Nashón, Nashón a Salmón, Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí y de Isaí engendró al rey David. Entonces, la palabra Tobledot encontró la dinastía davídica y la palabra aparece completa finalmente en el libro de Ruth. Obviamente que si ya la palabra está plena porque encontró la simiente de la casa de David, vuelve a hacer acto de presencia la misma palabra. Y ese fue uno de los temas principales en mi paracha pasada. El libro de Mateo, capítulo 1, dice Sefer Tobledot, el libro de la generación. Y esta palabra Tobledot aparece completa porque ya está plena en el libro de Ruth, encontró la dinastía davídica y ahora aquí dice el libro de la generación de Yeshua HaMashiach, hijo de David. Y después comienza a decir hijo de Abraham, hijo de Isaac, de Jacob, de Yehudá. Y qué importantes son esos detalles que encontramos en la Torá que nos van señalando, nos van diciendo por aquí, por aquí, por aquí. Escanea todas las familias, de dónde viene la semilla de la cual puede venir el Mesías. Y no viene Nesab y no hay paz en los hermanos, no hay shalom, no hay plenitud y sigue buscando, sigue escaneando hasta que por fin encuentra la familia y la encuentra a través de Yehudá, donde viene la dinastía davídica. Entonces esta paracha inicia diciendo Ele Tobledot Noach. Noach, vuelve a repetir. Estos son los descendientes de Noach. Noach era un varón justo. Ish Sadik. El Eterno aquí está diciendo que es un varón justo. Y si él dice que es un varón justo es porque lo es. Y no tiene uno derecho a decir que se emborrachó y que no tenía cuidado de las cosas. El Eterno lo ve como un varón justo y no solamente lo llama Ish Sadik, sino lo llama Tamim. Tamim, al igual que nuestro patriarca Jacob, Ish Tam, es un varón recto y la gente a los varones rectos tradicionalmente se enfoca más en cualquier error para tratar de resaltar y en la teología cristiana tradicional se le cataloga a Jacob como el usurpador, como aquel que le quitó la primogenitura y lógico que la tenía que buscar porque de otra manera se iba a perder el derecho para el pueblo de Israel a través de una persona que no tenía ni amor al eterno ni temor al pecado. ¿Y qué iba a hacer con la bendición que le iba a entregar Abraham a Isaac y de Isaac a Esab? Y nuestra matriarca Rivka inmediatamente le dice a Jacob, prepárate porque no podemos dejar que caiga esa bendición en manos de Roma en este aspecto. Y nos dicen nuestros sabios, cuando viene Jacob vino y a él es al que más le dolía que a todos nosotros y a todo el mundo, quien es un varón recto y ama la Torah, estudia la Torah, y que su madre le diga, vístete como si fueras tu hermano para que le traigas la comida a tu padre y te dé la bendición. Y cuando llega se acerca a su padre que no veía bien, empieza a palpar y dice, la voz, lo repite dos veces, la voz es la de Jacob, Col Jacob, pero las manos, los brazos parecen los de Esab. Y nuestros sabios nos enseñan algo asombroso en los Midrashim, que nuestro padre Jacob, nuestro patriarca Jacob, está diciendo, mientras la boca de Jacob se mantenga en tefilá, en oración, no nos puede hacer nada, ningún daño, la mano peluda o los brazos de destrucción de Roma o de Esab. Mientras Jacob se mantenga orando, la mano de Roma no puede hacer daño al pueblo de Israel. Qué importante es la tefilá, perdón. Y sabemos que también en los profetas se menciona a Jacob como no temas, gusano de Jacob. Y no se le menciona gusano en sentido de denigrar la persona de Jacob Avinu, sino a manera de hacernos entender que la fuerza de un gusano no está en su cuerpo, solo lo único que puede hacer es arrastrarse, en realidad su cuerpo es muy, muy frágil, pero la fuerza del gusano está en su boca. Y mientras el creyente
nos mantenemos en oración, nos mantenemos en fortaleza. Estudiamos la Torá, que es luz, nos mantenemos alejados de la oscuridad. La paracha pasada dice que el Eterno separó la luz de las tinieblas. No existía el sol ni la luna, pero la luz del Mesías ya tenía que estar aparte de las tinieblas. Y a las tinieblas le llamó noche y a la luz le llamó día. Y nosotros no somos hijos de obscuridad, somos hijos de luz. Y tenemos que caminar en luz, como mencionaba nuestro maestro Pastor Juan hace unos minutos, que nuestro caminar, nuestro testimonio es en base al anhelo de ser mejores en cada ciclo que vamos comenzando. Entonces, Noah es un ish tzadik y tamim, y varón íntegro en sus generaciones. Noah se caminaba con el Eterno. Por cierto, que cuando entra, volviendo a la narrativa de Jacob, cuando entra al cuarto, dice, la voz de mi hijo es como la de Jacob, pero su olor es como el perfume del Edén. Y nuestros sabios dicen que el anhelo de saber administrar la bendición que le iba a dar su padre a Jacob, se sentía él tan mal de tomar el lugar de su hermano, que dicen los sabios, es como una vara de canela que cuando la trozas es cuando despide mayor el olor. Y cuando uno se constriñe por querer hacer la voluntad de nuestro Padre y administrar las cosas del reino, a veces nuestro entorno no lo ve bien y no nos va a ver bien, pero cuando más nos constriñimos es cuando más se eleva como un olor fragante delante de nuestro Padre que está en el cielo, y podemos despedir el olor del jardín del Edén, que así pueda ser siempre con todos nosotros. Y la parashá dice, Noah engendró a 3 hijos, Shem, Ham y Jafet, y la tierra se había corrompido delante del Eterno, y la tierra se había llenado de latrocinio. Y vio el Eterno la tierra, y aquí que estaba corrupta, pues toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. ¿Cuántas veces menciona la palabra tierra? La tierra se había corrompido, la tierra se había llenado de latrocinio, la tierra estaba corrupta. Aquí que toda carne había corrompido sobre su camino sobre la tierra. 4 veces en este versículo del 10 al 12. Está constantemente mencionando a la tierra, Haaretz, y lo que está sucediendo sobre la faz de la tierra. Y el Eterno le dijo a Noah, el fin de toda carne ha venido delante de mí. Es el verso 13. Vayamor Elohim Lenoah. Kates. Kates es uno de los nombres también de Meshiach, pero sobre todo es de donde se basa también el nombre de Yitzhak, la plenitud de Kates, la palabra fin o la meta, el propósito. En este aspecto el Eterno le dijo a Noah, al fin de toda carne ha venido delante de mí. No supo atesorar la grandeza que podían ellos ser y se han denigrado. Pues la tierra, nuevamente, esta es la 5ª vez, está repleta de latrocinio por causa de ellos. Y aquí que estoy por aniquilarlos de la tierra. Haz para ti un arca de madera de gofer. Y verso 14, Jateiba, aquí la palabra para arca es teiba, de madera de gofer, y haz la teiba con compartimientos, recúbrela por dentro y por fuera con brea. Así es como deberás hacerla. La teiba tendrá 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Una ventana le harás a la teiba y la rematarás su techo con el techo de un codo. Pon la entrada del arca a su costado, hazle una primera, segunda y tercera planta. Y en cuanto a mí, ya que he aquí que estoy por traer aguas del diluvio. En el hebreo es Mayin Mabul, verso 17. Beani, Hineni, Mevia et Hamabul Mayim, al Haaretz. Dice, en cuanto a mí, Beani, aquí que estoy por traer las Mabul et Hamabul Mayim, las aguas del diluvio sobre la tierra,
para aniquilar de debajo de los cielos toda carne en la que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra va a expirar. Sin embargo, estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca. Tú, tus hijos, tu esposa, las esposas de tus hijos junto contigo, de todo lo viviente, de toda carne, 2 de cada uno lo traerás a la teiba para mantenerle con vida junto contigo. Serán macho y hembra, de cada ave según su especie, de cada animal según su especie, cada reptil que se arrastra por la tierra según su especie, 2 de cada uno vendrán a ti para mantenerse con vida. Y en cuanto a ti, toma para ti de todos los alimentos que sean comestibles, almacénatelos, para que te sirvan de alimento a ti y a ellos. Y Noaj hizo según todo lo que le había ordenado el Eterno, así lo hizo. Hablando de nuestras congregaciones, nuestras familias, qué importante ejemplo nos da la Parashá, de que en medio de todo el latrocinio que nos rodea y toda la corrupción que hay a nuestro alrededor, toda suerte de violencia. Verso 12 dice aquí, Vayirá Elohim et, y vio el Eterno, Haaretz, Behinen, Neshhataki, Hashahot Kol, Bashar el Dabru el Haaretz. Estaba buscando esa palabra para corrupción. Y todo ese entorno que hoy en día también nos está rodeando a todos nosotros. Vemos aquí la instrucción de nuestro Padre Celestial. Está diciéndole, entra en el arca, tú y toda tu familia, tus hijos y las esposas de tus hijos. ¿Y para qué vas a entrar en el arca? Dice el verso 19, para mantener con vida junto contigo todo lo que te rodea. De los animales, cada avejema, cada animal según su especie, cada reptil, todo lo que el Eterno creó desde el principio, vas a meter dentro del arca para preservar la vida juntamente contigo. Entonces, dentro del arca hay vida, fuera del arca hay muerte. Y así nosotros debemos de atesorar dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra teiba, preservar la vida de nuestras esposas, de nuestros hijos y nuestra congregación, que es una extensión de la teiba, también preservar ahí a través del servicio al Eterno y los mandamientos que Él nos manda que hagamos. Todo eso es preservación de la vida. Le comento yo por ejemplo, a mi hijo Aarón, acaba de entrar a la universidad y está en el equipo de atletismo y siempre que voy a su cuarto le digo, no dejes que tu humash esté lleno de polvo, porque así como usas esos tenis para correr y todo tu equipo, tienes que usar tu equipo espiritual para mantenerte firme y en las cosas del Eterno. Y se me queda viendo así y le digo, lee la narrativa del profeta Eliyahu, cómo corrió contra la carreta del rey Ahaz y le ganó. Y creo que el hermano Joseph Good había mencionado que era la distancia de un maratón. Entonces, ¿cómo este varón, siervo del Eterno, tiene la condición física sin dedicarse a correr posiblemente todos los días, como hoy en día lo hacen los atletas? ¿Cómo desarrolla esa fortaleza y esa rapidez para ganarle a los caballos y a la carreta del rey de Israel, del rey Ahaz? Y le digo, aprende del profeta, debe haber algún consejo en el idioma hebreo ahí de cómo sirviendo al Eterno puedes ganar maratones. Le digo, ahí vienen los secretos del éxito para todo lo que hagamos en la escritura. ¿Quiere uno ser un empresario exitoso? Veamos la escritura. En una ocasión un familiar mío me dijo, oye, estuve buscando en internet, dice, ya estoy harto de que no me vaya bien en la vida y que no tenga suficiente para mis gastos cotidianos. Dice, me metí a internet, me metí a YouTube y puse cómo ser exitoso en la vida y poder prosperar. Y dice él, y me salió que guardando el Shabbat, dice, ¿qué es el Shabbat? Me vino a preguntar él. Le digo, ¿eso te salió en el YouTube? Dijo, sí, y viene un video y vienen 3 judíos hablando que el secreto de su éxito y de su riqueza es guardar el Shabbat. Y le dije, para podértelo explicar, te espero en el Shabbat este fin de semana. Y ahí vamos a hablar de la prosperidad que el Eterno da al ser humano
por la observancia de los mandamientos. Eso fue hace como, creo que 3 o 4 años. Hasta hoy es día que no ha venido a los servicios de Shabbat. Entonces, irónicamente, trato de enfatizar que el ser humano tratamos de encontrar éxito, prosperidad, bienestar, salud, descanso en el entorno que está fuera de la Torá, cuando el testimonio de la Torá es que en el caso de Noah, para mantener la vida, está dentro del arca y obedeciendo el consejo de nuestro Padre Celestial. Esta parashá nos dice que se arrepintió el Eterno de haber creado al hombre y déjeme ver esta palabra, y la tierra está repleta de latrocinios, está corrupta. En cuanto a mí, voy a traer las aguas. Cada animal, capítulo 7. Lo había visto hace unos minutos. Y la tierra se había corrompido, el latrocinio estaba corrupta. El fin de toda carne. Cuando el Eterno se pone triste, estableceré mi pacto contigo y enviaré lluvia 40 días y 40 noches. Pero la palabra que el Eterno está hablándonos ahí, se arrepintió, es la palabra similar al nombre de Noah, Nehamti. Nehamti es me arrepiento, me duele, me acongoja el haber creado al ser humano. Y cuando el Eterno, no podemos imaginar que el creador del universo tenga ese grado de sentir por la condición de la humanidad que se ha degradado, está llena del latrocinio, de que toda la gente le robaba a los demás, no le importaba y se había corrompido grandemente toda la faz de la tierra, el ser humano. Los sabios nos dicen en los Midrashim que cuando el hombre transgredió, antes de transgredir, Adán le llamó a los animales según sus características y los animales al verlo con todo el atuendo que el Eterno le hizo y la autoridad que le dio al ser humano, escuchaban la voz de Adán y lo obedecían. No podía hasta cierto grado, como lo hacía el rey Salomón, el Eterno le dio tanta sabiduría a Salomón que dicen los sabios que Salomón entendía el lenguaje de las aves, entendía el lenguaje de los animales, y el Mesías que es superior a Salomón. En este caso, podemos entender que el entendimiento del hombre antes de transgredir era tal vez superior en el grado de Salomón, y cuando el hombre transgredió, el hombre ya no podía tener control sobre los animales. Antes le hablaba al buey o a la vaca o al asno que se acercara y que escuchara la voz, y los animales dócilmente escuchaban la voz de Adán. Después que Adán transgredió, los sabios nos dicen que ya los animales se habían rebelado contra el ser humano por causa de la transgresión. Qué terrible que afectó toda la creación del Eterno, bendito sea su nombre, cuando el ser humano transgredimos desde el inicio. Pero el Eterno, en medio de todo este latrocinio y esta degradación, encontró favor en Noah. El Eterno encontró favor en Noah, Ish Sadik, hombre justo, Ish Tamim, hombre íntegro, que caminaba con el Eterno y le da instrucciones que construya el arca, pero el Eterno encontró favor delante de este varón que hacía, dice el verso 22 del capítulo 6, y Noah hizo según todo lo que le había ordenado el Eterno, así lo hizo. Y ese pensamiento quisiera que fuera para nosotros en este ciclo de lecturas, que todo lo que el Eterno quiere que aprendamos de la Torá y en nuestros servicios litúrgicos, en nuestras oraciones personales o familiares o congregacionales, que hagamos todo lo que el Eterno nos ordenó y que así se haga. Y el Eterno estaba encontrando este favor, no halló favor delante del Eterno, el Eterno vio que el nombre mismo de Noah, así lo llamó su padre Lamech,
Noah, porque él traerá consuelo, traerá paz a todos. Entonces el nombre, cuando su padre Lamech le pone el nombre a Noah, me se lo leo aquí, miren el capítulo 5, verso 28, y vivió Lamech 182 años y engendró un hijo y le llamó su nombre Noah, y en el idioma hebreo dice Be'et Shemo Noah, y aquí que llamó su nombre Noah, quiere decir que el nombre de Noah es el antídoto a la congoja o al dolor o al arrepentimiento que tiene el Eterno por haber creado al hombre. El Eterno vio toda la humanidad cómo se había corrompido y le pesó, le dolió, se acongojó, pero cuando vio a Noah, que le amaba y que era íntegro, en medio de toda oscuridad, esta lucecita, este varón íntegro, Ish Tzadik, Ish Tamim, sobresale por toda la generación que está corrompida. Quiere decir que el carácter de Noah nos enseña que es el antídoto en medio de tanta oscuridad. El Zohar nos dice que el nombre Noah está relacionado a descanso, a paz, a tranquilidad, a placer, en base a lo que el Eterno describe que encontró en Noah. Y lo asocia el Zohar, el nombre de Noah o el carácter de Noah, la personalidad de Noah, con el séptimo día del Shabbat. Porque en el Shabbat hay paz. Y en el Shabbat hay paz no solamente aquí en la tierra, sino hay paz también arriba en el cielo. Es el día que el Eterno descansó. No quiere decir que estaba cansado, todos lo entendemos perfectamente. No estaba cansado por haber creado toda su creación, sino que simplemente llegó a fin, cumplió con todo lo que tenía en su mente hacer y el Eterno reposó o se detuvo de crear. Sin embargo, el concepto de guardar el Shabbat no significa simplemente que hoy es el primer día de la semana cuando los Kohanim y los Leviim cantaban en el templo el Salmo 24, el Salmo para el día del día domingo, como hoy, el Salmo del litúrgico es el Salmo 24. El descansar no significa que yo decido abstenerme voluntariamente de mi actividad cotidiana para estar en el Shabbat. Como una persona le habló un día, escuché a un rabí que en ocasiones me gusta escuchar sus parachas, el rabí Phil Chernovsky de la Unión Ortodoxa, está en Jerusalén, y él estaba platicando una anécdota en una de sus parachas hace un par de años, y dice él que le habló un joven que no había estado observando la Torah, pero que ya había decidido volverse al camino de la Torah. Y le dijo, rabí, tuve un Shabbat muy placentero, pero a la vez pienso que no fue muy productivo. Y el rabí le dice, ¿por qué no fue productivo? Dice, porque descansé totalmente, rabí, descansé totalmente. Dice, ¿cómo descansaste? Dice, desde que desperté anteriormente al Shabbat, arrimé todo a mi buró y puse toda mi comida y todo lo que iba a hacer. Dice, y me la pasé en la cama todo el Shabbat descansando. Así es el Shabbat, rabí. El rabí dice, el Shabbat no significa estar acostado todo el día, significa descanso, pero no significa que tú decides abstenerte en el sentido literal de las cosas, que dices, ok, viene el Shabbat, yo decido y yo escojo dejar de hacer lo que hago durante la semana para poder estar en la presencia del Eterno. En su sentido más simple, eso significa tal vez descansar para muchas personas, pero no es, hasta cierto punto es un sentido falso de poder descansar. El Shabbat no significa que yo decido, me abstengo de toda mi actividad durante la semana. Shabbat significa más que eso. Shabbat significa encontrar descanso en el propósito por lo cual el Eterno me creó. No solamente significa que yo decido dejar de hacer porque es Shabbat y voy a ir a la congregación para que el hermano Edgar no me esté moliendo diciendo que necesita lectores y que lleguen temprano y que si quieren venir y si no quieren quédense en su casa, mejor voy. Eso no es Shabbat. Shabbat significa que entiendo cuál es el propósito para mi vida y Noah lo entendió. Noah es Ish Tzadik, el Eterno lo llama un varón justo y varón recto. Quiere decir que cuando uno entiende su propósito, en el idioma hebreo los rabís le mencionan al propósito del ser humano su tavnit, su plano de vida, su diseño. Encontró
por qué razón fue diseñado ese individuo para estar en esa familia, en esa ciudad, en esa comunidad, en esa congregación, y cuál es el propósito, el tabnit de ese individuo. Créame que el propósito de cada individuo, miembro de una familia X en tal ciudad y en tal congregación, no es simplemente decir, voy a ir a la congregación para que no digan esto de mí o a ver si aprendo algo, esto o aquello. Es más que eso, es mucho más profundo. El libro de los Hebreos nos habla un poco acerca del descanso y lo voy a leer siempre me ha impactado estos versículos. Cuando entramos a la tierra, en el capítulo 3 dice, si oyeran hoy su voz, es uno de los salmos que decimos en Kabbalah Shabbat, Salmo 95, por lo cual dice el Ruach HaKodesh, si escucharan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Estoy leyendo en Hebreos 3:7, como en la provocación en el desierto, y luego después dice el verso 12, miren, hermanos, que en ninguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim viviente. Al contrario, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice Hayom, hoy, porque ninguno de ustedes se vaya a endurecer con el engaño del pecado, porque partícipes del Mesías somos hechos, con tal de que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. Y vuelve a repetir el Salmo 95, si oyeras hoy su voz, hoy. El Salmo 95 fue escrito por los sabios, nos dicen que Moshe Rabbeinu escribió un salmo para cada una de las tribus. Y desde el Salmo 90 hasta el Salmo 100, de ver, aquí tengo unas notas para no equivocarme. Sí, el Salmo 90 para Rubén, 91 Leví, 92 Judá, 93 Benjamín, 94 Gad, 95 Isaacar, 96 Zebulón, 97 Yosef, 98 Neftalí, 99 Dan y el número 100 para la tribu de Asher. Pero en este caso el Salmo 95, qué peculiar es, algo que estoy aprendiendo. El Salmo 95 pertenece a la tribu de Isaacar y es parte de los salmos de inicio del Shabbat, Kabbalat Shabbat. El rey David, cuando recopiló todos los salmos y hizo los 5 libros de salmos y los estructuró para la liturgia del servicio en el santuario, y por eso utilizamos el Salmo 95 cuando entramos en el Shabbat, y aquí lo está haciendo uso el autor del libro de los Hebreos, por cuanto si oyeres hoy su voz, no endurezcan tus corazones como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moshe, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas con cuales estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el Midbar, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. La palabra reposo en el idioma hebreo, aparte del día del Shabbat, es la palabra menuja, para descanso. Podemos ver que ahí viene el nombre Noach, de menuja, menuja. ¿Y quienes no entrarían en la menuja, sino aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos, capítulo 4, puesto que quedando aún la promesa de entrar en su menuja, parezcamos alguno de nosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que lo oyeron, porque no tenían fe. Sin embargo, entramos en la menuja los que hemos creído, de la manera que dijo, Salmo 95, como juré en mi ira, no entrarían en mi menuja, aún acabadas las obras desde el principio de la creación. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, Génesis 2 del Shabbat, y descansó el Eterno de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en su descanso. Así pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de la desobediencia. Y la pregunta es, ¿de qué está hablando? ¿Del día del Shabbat o de la tierra de Israel? Y determina otra vez en un cierto día, diciendo, por David, Salmo 95, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si escucharas hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Yehoshua les hubiera dado la menuja, no estaría hablando el rey David en el Salmo 95 de una menuja
después, mucho tiempo después de que entramos a la tierra de Israel. Y usted puede ver en sus tablas cronológicas, recuerdo que puse una nota yo aquí en mi tabla cronológica, que tenemos el mandamiento de construir el santuario, pero tardamos más de 300 años para construir el templo después de que entramos a la tierra de Israel. Déjeme ver aquí, he puesto tantas notas que salimos de Egipto en el 2448 y el Mishkan se erige en el 2449. Moshe muere en el 2488 y luego viene la era de los jueces, el nacimiento del rey David en el 2854, en el 2924 el entronamiento de Salomón, pero en el 2935 es cuando se construye el templo, después de haber entrado a la tierra. Entonces, todos estos años nos tardamos para poder construir el templo. Debimos haberlo construido justo cuando entramos con Yehoshua, pero no teníamos la estatura espiritual para poder cumplir con una tarea espiritual de tal envergadura, sino hasta tiempos del rey David. Y el rey David, cuando viene, nos habla en el libro de los Salmos que no endurezcan su corazón. Dice, porque si Yehoshua les hubiera dado la menuja, si el descanso viniera con el pueblo entrando a la tierra de Israel, el rey David no estaría hablando de otra menuja con el Salmo 95. Verso 10 es la clave. Porque el que ha entrado en su menuja, también él ha reposado de sus obras como el eterno de ellas. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿cuál es nuestra menuja en este nuevo ciclo de lecturas? ¿Cómo es que pensamos nosotros descansar de toda ansiedad, de toda angustia, de toda zozobra, de toda amenaza que haya a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos atesorar nuestro hogar, nuestra familia, nuestra congregación, nuestra comunidad como un makom menujá? Al templo se le llama el lugar de la descanso, se le llama la menuja del Eterno. Es el lugar donde Él escogió que su nombre habitase. En el desierto, el arca viajaba dentro de tienda de campaña, era una habitación temporal. Mas, sin embargo, cuando llegamos a Jerusalén, se construye el templo. Ya no son telas, ni cueros, ni pieles de animal las que cubren o protegen a la vista el arca. Ahora son muros, y son muros enormes, mínimo de 5 cúbitos de ancho. Esos muros, adentro de los muros había pasadizos, había tuberías de agua, eran muros enormes. Ahora el arca está protegida en la santa ciudad de Jerusalén, rodeada del Heikal, del santuario, de todo lo que rodea al Heikal, y no solamente los muros del santuario, sino los edificios de las esquinas y los edificios del área de 500 por 500 que delinean el área santificada de la que no es santificada, y aparte todos los muros exteriores, los pórticos. Ya es una habitación permanente. Y hasta hoy, el día de hoy, la santa ciudad de Jerusalén, dicen los sabios en la Halajá, no ha perdido la santidad de la cual la impregnó la oración de los hombres de la grande asamblea en tiempos de Esdras y Nehemías, cuando santificaron toda esa área de la ciudad con el monte del templo. Sigue siendo un lugar santificado, aunque haya perversidad ahí, aunque esté una mezquita ahí, sigue siendo el lugar del trono de la gloria. El Eterno encuentra su menuja para su pueblo en el monte Moría, donde está el trono de la gloria. Ahí escogió él para que sea. Pero como no somos de la estatura espiritual dignos de que disfrutemos de esa gloria, estamos esperando la era mesiánica. Pero ¿cómo nos va a encontrar la era mesiánica cuando llegue el Mesías, cuando suene el shofar, cuando los muertos en las tumbas resuciten primero y los que estemos vivos podamos tener el sehut, el mérito de ser transformados en varones espirituales? En ese día no va a haber sorpresas. Nadie va a decir, ¿por qué tú sí y yo no? Y el que sí, pues va a decir, Baruch Hashem, gloria al Eterno. Y el que su cuerpo no se ha transformado justo a la venida del Mesías va a tener que pasar por otro periodo de purificación, porque el Eterno no quiere que alguien perezca, sino que proceda al arrepentimiento.
La pregunta es, ¿de qué manera hacemos teshuva y nos arrepentimos y nos apegamos a la Torá, a su Mesías y todo lo que hacemos? ¿Y de qué manera disfrutamos de esa menuja? En, en conclusión de este pensamiento, mi pregunta es, ¿cómo disfrutamos del Shabbat? ¿Cómo nos impregnamos de esa atmósfera de menuja y nuestra mente no está en querer ir a la tienda a comprar algo? O mi mente no está en que no tengo suficiente gasolina. Mi mente no está que al acabar el Shabbat tengo que ir a hacer esto y esto y esto y aquello. Y en la congregación de nosotros, de repente a veces no encuentra uno a alguien y dice, ya se fue fulano, no se despidió. Dice, no, fue a traer algo de la tienda. Y uno dice, se cae casi con los pies para arriba diciendo, ¿cómo que en Shabbat va alguien a ir? ¿Cómo la mente de esa persona está fuera de la menuja? Si viniera el Mesías en ese momento, en esta condición, ¿cómo nos encontraría? Entonces, qué importante es entender el concepto de descanso y cómo Noah trajo consuelo, el antídoto a la nehmati, al arrepentimiento del Eterno de haber creado al hombre, es el ejemplo de Noah. Ish tzadik, ish tamim, varón justo y varón recto. Y voy a terminar lo que dice aquí el libro de Hebreos capítulo 4. Procuremos pues de entrar en aquella menuja y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra del Eterno es viva y eficaz y penetrante más que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta delante del Eterno, bendito sea su nombre. Entonces, tenemos que exhortarnos unos a los otros a las buenas obras. Es lo que dice el verso 13 del capítulo 3. Antes, exhórtense unos a los otros cada día, porque si un hermano va a la tienda, va a traer oscuridad sobre sí mismo y sobre los que anden con él. Y quiere decir que él mismo está rodeándose de personas o de un entorno laboral o familiar o tal vez lejos esté espiritual, en el cual la gente dice creer en el Eterno, dice amar la Torá, pero se vuelve un carácter permisivo. O sea, ¿en qué voy a afectar? La gente dice, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y está en medio de nosotros. Entonces, ¿cómo poder impregnar a esas personas de luz para que ellos no nos afecten de su oscuridad? Son situaciones sumamente incómodas y difíciles, aún en medio de nuestros hermanos y hermanas que puedan estar todos con bien donde quiera que estén, pero el reposo es el reposo. La era mesiánica es la era mesiánica. Si los sabios de Israel dicen, no toques shofar en el Shabbat, no toques shofar en Shabbat. Si los sabios dicen, no toques cuerdas en instrumentos en Shabbat que te distraigan de la visión de la menujá que está por venir, es porque ellos quieren que tú te actualices estando en la presencia del Mesías. Y cuando venga el Mesías, ¿quién va a querer estar preocupado por el sonido o por el instrumento que no funciona bien, los micrófonos, las cámaras o por todas esas cosas? La menuja es la menuja, pero si no entiendo lo que es menuja, menos la voy a respetar y mucho menos me voy a sentir parte de ella. Entonces, son conceptos sumamente importantes, pero muy, muy demandantes. Y claro que va a afectar todo lo que es obscuridad y desorden en nuestra vida y nuestra carne le va a pesar y nuestro oído no va a querer escuchar estas cosas. Es lógico porque depende del grado de carnalidad y de obscuridad en el cual me he permitido desarrollar mi caminar. Es por eso que me va a afectar y me va a doler, pero es bueno porque en medio de ese dolor podemos madurar, podemos ser mejores. Y en ese contexto, Noah trajo consuelo a nuestro Padre. Entonces, el Shabbat significa paz en el cielo y en la tierra, es la menuja, podríamos llamarla la menuja gedolá o grande, o la menuja completa, que la era mesiánica va a ser en ese contexto, que se fusiona el trono de la gloria aquí en la tierra y viene el Mesías que establece la era mesiánica en completa plenitud, va a regir a las naciones con vara de hierro. Un hermano me preguntaba en Rosh Hashanah en Orlando, estábamos comiendo en la mesa y dice, hermano, ¿cómo visualiza usted la era mesiánica, el gobierno del Mesías? Y me quedé yo pensando y quería que él me dijera
su punto de vista. Le digo, no sé, en realidad tal vez más bien no sé. Y le digo, ¿usted cómo lo ve, hermano? Y ya me empezó a explicar nuestro hermano. Dice, hermano, yo me imagino el Mesías implementando un reino milenial, pero políticamente sólido. Imagínese el Mesías en Jerusalén, con el Sanedrín Gedolá, el Sanedrín mayor y el Sanedrín menor, instaurando cortes de justicia por todo el país, y no solamente en el país, en las naciones que estén en aquel tiempo. El Mesías va a enforzar que se cumpla la Torah. Y el hermano emocionado me decía, no va a haber nombres de deidades, no va a haber iglesias, no va a haber denominaciones, no va a haber toda esa suerte de distracción, de idolatría en el mundo, solamente el Mesías rigiendo con vara de hierro desde Jerusalén a todo el mundo. Y se me hizo la piel así, como dicen a uno, se le pone la piel de gallina de estar imaginando ese escenario. ¿Cómo puede una persona que no aprecia la menuja visualizarse en la era mesiánica cuando el Mesías gobierne con vara de hierro? No va a haber lugar. Y dice claramente los profetas, creo que el profeta Zacarías, que quien no se ascienda a celebrar Sukkot, sobre esa nación no va a venir lluvia. Vemos que hay consecuencias para quien no observa los mandamientos de la santa y bendita Torah. Levítico 23, estas son las festividades, los tiempos señalados del Eterno, sus Mikra Kodesh. Entonces, no, es imposible imaginarme en la era mesiánica. Entonces, no estoy tan, lo digo de una manera exagerada, no estoy tan lejos de visualizarnos en esa era cuando la gente viene a la congregación y su mente dice, ok, voy a descansar para que no me regañen. Y yo les digo, si no veniste a visualizar la menujá y la plenitud del Shabbat y del descanso, ¿a qué vienes? Es como decir, en la era mesiánica de todas maneras no vas a estar ahí. Y suena duro, pero es una realidad hasta cierto punto. Entonces, Noah es el antídoto. Ish Sadik, Ish Tamim. ¿Qué relación, nos podemos preguntar, hay entre el arca, la Teiba, el arca de Noé, el Shabbat y el Mesías? Aquí claramente el libro de los Hebreos nos está hablando, al mínimo, nos está hablando de 3 reposos. Número 1, capítulo 2 de Bereshit. El Eterno descansó de toda su obra y estableció el Shabbat, el día de reposo. No solamente nos está hablando del día de reposo aquí en el capítulo 4 de Hebreos, sino nos está hablando que si Yehoshua les hubiera dado el reposo, está hablando de la tierra de Israel y del santuario. Que si Yehoshua hubiera dado el reposo, el rey David no estaría hablando de otro reposo. Queda, por lo tanto, otro reposo. Significa que para poder visualizarnos, ser parte de la era mesiánica en el reinado del Mesías, tengo que creer que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual somos salvos, y que en el nombre de Yeshua HaMashiach puedo tener yo acceso a la Tirlabo, a la era mesiánica. Son las oraciones que hacemos en el Shabbat. El alma que tú me diste, esta Jorá, es pura. Tú la creaste, tú la moldeaste dentro de mí. Me la quitarás, pero ve ahí lo que dice en hebreo, en el Atid Labo, en la era mesiánica, me regresarás mi Neshama. Las mismas oraciones nos están dando una cronología de cómo va a ser la restauración en los tiempos que están por venir. Y el libro de Hebreos nos está hablando mínimo de 3 tipos de menuja: la menuja del Shabbat, la menuja de entrar a la tierra de Israel, la menuja de tener fe en el Mesías y la redención que él nos otorga. Entonces, el arca representa plenitud y descanso, al igual que el Shabbat y al igual que el Mesías. Y el libro de Primera de Pedro, me lo busco para leerles, habla acerca de este descanso. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Dice, lo voy a leer, verso 16. Teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, sean confundidos de los que blasfeman su buena conversación o su buena conducta en Mesías. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad así del Eterno lo requiere, que haciendo el mal.
porque también el Mesías padeció una vez por las transgresiones, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos al eterno, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperada la paciencia del eterno en los días de Noaj, cuando se aparejaba la teiba, el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por el agua, a la figura del cual la tevilá, que hoy corresponde, nos salva. Y dice entre paréntesis, esta salvación no es quitando las inmundicias de la carne, sino como una demanda de una buena conciencia delante del Eterno por la resurrección de Yeshua HaMashiach, el cual está a la diestra del Eterno, habiendo subido al cielo y estando a él sujetos los ángeles, las potestades y los poderes o las virtudes. Aquí podemos ver que en la paciencia del Eterno en los días de Noaj se aparejaba el arca y fueron salvas de la muerte, en esa muerte que había rodeada el arca de agua, 8 personas. Entonces, el arca, al igual que el Shabbat y al igual que el Mesías, representa plenitud, salvación, protección. Y ahí el Eterno le instruyó a Noah que administrara esta vida que él ha dado. Dentro del arca había vida, fuera del arca había muerte. En el séptimo día el Eterno lo santificó y también dice después en el capítulo 2 que plantó un huerto y el huerto se sustentaba por un río que emanaba, el agua viva que emanaba para este huerto en Gan Eden. Y esta agua es la que daba vida al huerto. Es un concepto muy profundo. Y después en el capítulo 3, en el 4, en el 5 y hasta el capítulo 6, dice el Eterno que le pesó haber creado al hombre, pero halló consuelo en Noaj. Entonces, Noaj necesitaba el arca para poder guardar la vida, como dice el capítulo 7, verso 3 de la Torá. Asimismo, de las aves de los cielos, 7 pares, macho y hembra, para mantener viva la simiente sobre la faz de la tierra. Noah necesitaba el arca para mantener la vida aquí sobre la faz de la tierra. Y él sabía cómo podía guardar a toda vida o los animales que le instruyó el Eterno, no solamente animales, sino aún la semilla de cómo él iba a trabajar la tierra correctamente, porque en el libro de Génesis capítulo 9, verso 20, dice la escritura, y comenzó Noah a labrar la tierra y plantó una viña. Entonces, él tenía que saber administrar la vida y al salir del arca, poder trabajar la tierra. Él era especialista en administrar las cosas que el Eterno le había dado. Él trabajaría la tierra correctamente. El arca, antes de que entrara Noah en el arca, hace un pacto con él. En el capítulo 6, verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Quiere decir que el Eterno está haciendo un pacto con Noah antes de entrar en el arca. Por lo tanto, en este contexto, la teiba o el arca de Noé es un sinónimo también de un tipo de arca del pacto. El Eterno está haciendo un pacto. Y dijimos que la Melech puso por nombre a su hijo a Noah, y aquí que lo llamó Lamech, engendró un hijo y et shemó Noah. La palabra Aleph Tav hace acto de presencia cuando Lamech le pone, Lamech le pone por nombre Noah. Y los sabios dicen, ¿qué está haciendo la frase Aleph Tav? Et shemó. Nada más pudo haber dicho, y Lamech shemó, su hijo lo llamó Noah. ¿Por qué tiene que poner et? Y nuestros sabios nos enseñan que en el libro de Isaías, en el capítulo 6, cuando tiene la visión de la presencia del Eterno, el profeta Isaías dice que él vio el templo, me lo veo rápidamente, Isaías
Dice, en el año que murió el rey Ushiyahu, vi yo al Eterno sentado sobre un trono alto y sublime. Y cuando dice vi yo al Eterno, dice que él vio Yud Hei Vav Hei. Él vio al Eterno, y la palabra Aleph Tav está asociada con el tetragramatón en este contexto. Y en este contexto los sabios nos enseñan que la palabra Isaías dijo vía Adonai, la Aleph Tav Adonai, y sabemos que es sinónimo del Mesías, porque el Mesías es el Aleph y la Tav, es el principio y el final. Con Noah se experimentó descanso porque la teiba representa Aleph Tav, representa al Mesías, que estaba descansando en la redención que el Eterno provee para las personas que encontramos nuestro propósito, nuestro tavnit. Sabemos para qué fuimos creados, y en medio de oscuridad y latrocinio y todas estas cosas perversas que hay en el mundo, uno puede descansar en la redención que nos es entregada por medio del Mesías, y en el descanso que representa la Torá y la tierra de Israel y todo lo que envuelve el concepto de menuja. No se le puso a Noah el nombre de Manahem, porque es uno de los nombres del Mesías. Al Mesías, uno de sus nombres es Manahem, el consolador. Y estando todo el agua queriendo inundar toda la creación, como el Eterno le prometió a las aguas cuando las separó, que separen las de arriba de las de abajo, porque voy a formar al hombre. Y las aguas dijeron, Señor, no es justo que tengamos que separarnos nosotras para que tú formes al hombre. Y el Eterno le hizo una promesa. A las de arriba hizo el firmamento, a las de arriba le llamó cielos, y a las de abajo mares. Y les dijo a las aguas de abajo, a las de los mares, la sal que hay en ustedes va a ser partícipe de las ofrendas del altar. Van a estar diario en mi menuja, en mi templo, en mi descanso, en los servicios. Es una garantía de que el hombre cumple su propósito haciendo el servicio en el santuario, y ustedes testifican de ello estando la sal sobre la carne, sobre el pan, aún en el vino que se derramaba en el altar se le ponía sal, porque es la promesa que el Eterno le hizo a las aguas. Y le dijo a las aguas, esto es un midrash, si el hombre no cumple su propósito, ustedes tienen el derecho de volver a juntarse. Y es por eso que cuando el Eterno vio el latrocinio y le dolió haber creado al hombre, las aguas dijeron, es nuestra oportunidad de volvernos a unir, y las aguas de abajo quisieron unirse con las de arriba, y el Eterno le dio a Noah que construyera un refugio, una menuja, un descanso, que es el arca, representa al Mesías. Pero aún estando esa arca en medio de toda el agua, el Shliach, Kefas o Pedro, nos está enseñando en Primera de Pedro, capítulo 3, acerca de lo que es la importancia de que cuando hay muerte a tu alrededor porque las aguas quieren reclamar su unidad, aún así, dice, a la figura de lo cual la Tevilá, que ahora corresponde, nos trae salvación. Salió Noah a una novedad de vida. ¿Y cómo salimos a una novedad de vida? A través de pasar por las aguas. Cuando las aguas ven que en medio de su intención de volverse a reunir, y en medio de toda esta muerte y ese derecho que ellas tienen de unirse con las de arriba, y que el hombre, si va a ser extinto, pues que sea extinto, ellas entendieron esta verdad, que el Eterno protegió en el arca a Noah, a sus hijos y a sus hijas, y a la vida que había en toda esa arca. Y después que ya no pudieron con ese justo, con ese varón recto, y las personas y los animales y la semilla que había dentro, las aguas se dieron por vencidas y descansaron. ¿Cuándo se abrió el arca? El día 17 de Nisan. El Eterno abrió la puerta del arca. ¿Por qué? Porque es la fecha conmemorativa para la resurrección del Mesías Yeshua. No solamente es cuando el Mesías resucita, también es la fecha cuando se celebra los primeros frutos de la cosecha. Es la fecha cuando la reina Esther también trajo la salvación a todo el pueblo en el libro de Esther. 17 de Nisan es por excelencia una fecha de un nuevo comienzo. Salimos de Egipto en el 14 de Nisan,
y cruzamos el mar de los Juncales y pisamos al otro lado del mar de los Juncales en el día 17 de Nisan. 17 de Nisan simboliza un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Y esto nos enseña que el salir victoriosos de en medio de las aguas es porque anhelamos ser personas diferentes. Voy a tratar de terminar con este pensamiento que viene en el libro de los Hechos. Cuando en el capítulo 2 viene el Ruach HaKodesh, estando todos los varones y toda la comunidad, más de 120 estaban todos en el templo. Ahí es cuando el Mesías inicia la congregación escatológica que prometió Moshe, diciendo en el libro de Deuteronomio: profeta como yo les levantará el Señor, a él deben de escuchar. Y será que toda neshama, toda alma que no escuche la voz de este profeta va a ser cortada de la comunidad. Por lo cual la mente del judío, del israelita, sabía que cuando viniera el Mesías establecería la congregación escatológica. Y eso es lo que está testificando el libro de los Hechos, capítulo 2, y están todos ahí reunidos como 120, nos dice la escritura. Y si viene en el verso 15 del capítulo 1, en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y entre paréntesis dice, y era la compañía reunida como 120 en un número. En otras palabras, había una congregación completa ahí. Y luego en el capítulo 2 viene el Ruach HaKodesh y comienza a ver esos prodigios del Ruach HaKodesh en medio de la comunidad y comienza a testificar. Dice, estos no están llenos de mosto, no están borrachos. Porque David dijo, Salmo 16, ve al Eterno siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa, tiene menuja en esa tikva, en esa esperanza. Varones hermanos, verso 29. Se les puede libremente decir que el patriarca David, lógico que David cumplió su propósito. Señor, tu trono solamente tiene 3 patas, todo trono tiene 4 patas. Y el Eterno le dice, ellos fueron probados y tú no eres como Abraham, Isaac y Jacob. Y David de Hamelech dijo, pruébame, Señor, pruébame. Y el Eterno lo probó y ahora aquí lo mencionan, patriarca de Israel, el rey David. Murió, fue sepultado, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Sin embargo, siendo Nadí, profeta, y sabiendo que con juramento le había el Eterno jurado que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne levantaría al Mesías que sentaría sobre el trono. Viéndolo antes habló de la resurrección del Mesías, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. Y a este Yeshua levantó el Eterno, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra del Eterno y recibiendo del Padre la promesa, Jactabá, recibiendo la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que ustedes ven y escuchan. Porque David no subió a los cielos, sin embargo él díjole el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como tapete debajo de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Yeshua que ustedes crucificaron, el Eterno lo ha hecho Señor y Mesías. Y cuando oyeron esto, fueron compungidos en sus corazones y le dijeron a Pedro y a todos los demás shliachim, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y sumérjase cada uno de nosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para que sean perdonadas sus transgresiones y recibirán el don, el regalo del Ruach HaKodesh, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos. Entonces vemos aquí que cuando uno entiende que hay una novedad de vida en el mérito del Mesías Yeshua, que hace uno, baja las aguas de la purificación, pero no puede bajar sin antes arrepentirse. Los sabios de Israel dicen en la Gemara que si uno baja las aguas de la purificación sin arrepentirse, es como traer una lagartija, una serpiente, un animal que se arrastra, que es algo que transmite tumá o impureza al creyente. Entonces, ¿de qué sirve que bajes a las aguas si traes aquí una serpiente? No lo digo literal, que nadie va a meterse con su lagartija a hacer tevilá.
Estoy hablando que en su contexto espiritual, emocional, la persona no se ha arrepentido y trae en su mente y en su corazón toda esa impureza. Entonces, si bajas a las aguas sin arrepentirte, vas a bajar perverso y vas a salir perverso. Que lejos esté de nosotros hacer eso. Y cuando ellos le dicen, ¿qué hacemos? Dice Pedro, arrepiéntanse. Si ustedes entienden que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, arrepiéntanse de sus transgresiones, bajen a las aguas, invoquen el nombre de Yeshua HaMashiach, porque ¿qué es lo que quieren hacer? La escritura nos dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, aquí lo tengo, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Ruach en el vínculo de la Shalom, de la paz. Un cuerpo, un Ruach, como así también son llamados, una misma tikva, una esperanza de su vocación. Un Adón, un Señor, una fe, imuná ejad, Adón ejad, imuná ejad, tevilá ejad. Un bautismo, dice aquí, una tevilá. Elohim ejad, un solo Elohim y un Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos ustedes. Entonces aquí está hablando de una tevilá. La pregunta es, ¿por qué si el libro de los Efesios habla de una tevilá ejad, el libro de los Hebreos nos está hablando en otro contexto, en el capítulo 6? Por lo tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de Teshuvah, de arrepentimiento de obras muertas, de la inmuná en Elohim, de la doctrina de bautismos. Aquí está hablando de la enseñanza de los tevilot. Entonces, ¿cómo reconciliar que el libro de los Hebreos, que es palabra del Eterno, en el Brit Hadashah, está hablando en plural de tevilot? Y el libro de Efesios está hablando en singular, pero la clave es en el hebreo, que dice tevilá ejad. Cuando el Eterno hace su creación y dice, fue la noche y la mañana del día, dice Yom Ejad, no dice Yom Rishon. La pregunta es, ¿por qué en el segundo día sí dice, y fue la noche y la mañana del segundo día, y luego el tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y luego viene el Shabbat? El único que se diferencia es el Shabbat y el primero. ¿Por qué al inicio no le llama primero, sino Ejad? Porque es la plenitud de lo que ya venía anteriormente y está asociado con lo que viene después. En otras palabras, no solamente es primero, sino octavo. Al final de toda la era mesiánica, que es el séptimo día de 1000 años, el milenio, viene el Olam Jabá. ¿Qué es el Olam Jabá? El octavo, después del inicio de la creación. Entonces quiere decir que hay ciclos y que el inicio de un nuevo ciclo se le conoce como el octavo, pero el primero, cuando inicia, no se le llama el primero porque no es el punto de partida de las cosas, sino es el complemento de lo que ya viene anteriormente sucediendo. Y cuando está hablando Efesios, dice Tevilá Ejad, una purificación que abarca todas las purificaciones que puede haber, en este caso en el ciclo litúrgico o de vida del creyente, ya sea que tienes que ir al templo, tienes que bajar a las aguas por si dio a luz una mujer. Si dio a luz, tiene que bajar a las aguas y decir que bendito eres, Señor, nuestro Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos, nos mandas a hacer la tevilá por causa de que di a luz a una criatura. Y cuando una persona va a hacer tevilá por causa de que va a celebrar la festividad, bendito eres, Señor, nuestro Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer tevilá por causa de Pesaj. O cuando una mujer casada, su esposo estuvo de viaje, lo que sea, y ya viene de regreso y van a poder estar nuevamente juntos, baja las aguas de la mikvah y hace su oración. Bendito eres, Señor, nuestro Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos, nos mandas a hacer la tevilá de Tajorá para purificación. Entonces vemos que bajar a las aguas es para un nuevo comienzo, pero un comienzo que va a cambiar mi vida, va a cambiar de ahí en adelante lo que yo era de ahí hacia atrás, queda atrás y ahora tengo un nuevo ciclo que hacer delante de mí. Esta parashá Noach nos enseña
en ese contexto la menujá, el nuevo comienzo de la humanidad después del diluvio y cómo nosotros a través de bajar a las aguas podemos transformar nuestras vidas, tanto en la fe en el Mesías como en el servicio de las festividades o en la vida diaria cuando la mujer tiene que bajar o cuando el varón tuvo le llaman un accidente nocturno y tiene que también bajar a las aguas de purificación. Todo es por causa de la santidad del nombre del Eterno, del reino de los cielos y su Mesías. Y tengo aquí un libro que les quiero recomendar. Se le llama Aguas del Edén. Es del rabí Aryeh Kaplan. Aryeh Kaplan, y nos habla todo lo concerniente a la tevilá, a la mikvah, a las aguas, que saben que el hombre cumple su propósito y es como Noah trae consuelo y trae alivio al corazón de nuestro Padre Celestial cuando sabemos para qué fuimos creados en nuestra vida diaria y por causa de la redención venidera y del Mesías, y sabemos la función del agua. Y el agua también ya lo entendió. Por eso vemos que los días son hermosos. No todo el tiempo está lloviendo constantemente, a menos que usted viva en Florida. Diga, aquí siempre llueve y nunca deja de llover. Lo digo de broma. Este libro que habla aquí de Aguas del Edén, dice en el índice, introducción, capítulo 1, visitando la Mikvah. Capítulo 2, ¿por qué la Mikvah? Capítulo 3, la mujer Nidá. Capítulo 4, el converso. 5, utensilios que se meten a las aguas también. Costumbres del Mikvah. Una mirada más profunda. El río del jardín del Edén. Otro capítulo, la elección de Israel. Otro capítulo, la santidad en la intimidad o en el sexo. Otro capítulo, el hombre en contra de la naturaleza. Y luego viene que es la Mikvah, el misterio de la Mikvah, la letra de la transición, la Mikvah esencial, y después viene enseñanza acerca de utensilios que mete uno en la purificación, y luego la halaká acerca de la mujer que está en su periodo o dio a luz, la oración que la mujer hace, viene en la página 148, y también una oración sugerida para la inmersión. Déjame ver qué dice el rabí Aryeh Kaplan aquí. Sí, dice aquí, después de sumergirme, me pongo de pie y recito la siguiente verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu bemizvotav etzivanu al hatevilah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la inmersión. Y oración de una mujer. Creí que era más corta, pero es muy larga. Son 2 hojas. Pero dice, sea tu voluntad que tu presencia esté entre mi esposo y yo, que tú unifiques tu nombre sagrado a través de nosotros. Dale a nuestros corazones el ruaj de la santidad, libéranos de cualquier pensamiento perverso y de cualquier proyecto malo. Da a mi marido y a mí pureza de alma, para que ninguno de los dos se fije en ninguna otra persona en el mundo, sino que yo solo lo vea a él y que él solo me vea a mí. Que sea él ante mis ojos como si en el mundo no hubiera otro hombre tan bueno, ni tan bien parecido, ni tan encantador, y que sea yo ante sus ojos en el mundo como si no hubiera otra mujer más hermosa, más encantadora, más perfectamente hecha para él. Que su pensamiento esté siempre puesto en mí y que nadie más, como está escrito, por ello dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Que sea tu voluntad, oh Elohim, que nuestro matrimonio florezca, que sea un matrimonio que esté de acuerdo con las leyes de Moshe en Israel, que sienta reverencia por el Señor y temor al pecado, que en él se cumpla el versículo, tu mujer será como fructífera parra en el seno de su hogar y tus hijos como plantas de oliva alrededor de tu mesa. Que en él, mi esposo, sea más feliz conmigo que con cualquier otro placer del mundo, tal como está escrito, una casa y una fortuna son herencia de los padres, pero solo el Señor es el que da una esposa inteligente. Que en él no haya nunca entre mi marido y yo enojos, amarguras, celos, envidias, solamente amor, fraternidad, paz, camaradería, humildad, mansedumbre y paciencia. Que en él se practique el amor, o sea, en este matrimonio, la caridad, la compasión, el hacer bien a todas las criaturas. Que nuestro matrimonio tenga hijos que vivan muchos años, que sean decentes, correctos, íntegros, honrados, que sean sanos y buenos,
que no se les pueda encontrar falta ni defecto alguno, que no padezcan enfermedades ni indisposiciones, ni heridas, ni dolores, debilidades, fracasos, que disfruten del bien todos los días de sus vidas. Que sea este un matrimonio al que tú darás santidad y pureza de pensamiento, de palabra y obra en el alma y en el cuerpo, tal como conviene a buenos judíos, que disfrute prosperidad y bendición desde el cielo y desde arriba, bendiciones de la tierra desde abajo, bendiciones de salud y de fertilidad. Y ahora, para unificar tu nombre santo con temor y amor, me preparo para la inmersión según la ley de Moshe y del pueblo de Israel. Que sea tu voluntad, oh Adonai, que tú nos purifiques, nos santifiques con tu santidad, que tú nos encuentres aceptos a nosotros y a nuestras acciones, que nos des el privilegio de hacer siempre tu voluntad cada uno de los días de nuestras vidas. Bendícenos con tus bendiciones, porque tú eres la eterna fuente de ellas. Bendito sea el Señor por siempre. Y esta es la oración que viene al final de este libro. Viene otra oración, se las voy a leer para que quede en el video. Oración sugerida antes de la inmersión. Soberano del mundo, con corazón sensible me dispongo al cumplimiento de la misbah, del mandamiento de Tevilá, en el nombre de la pureza. He tratado de ser fiel a tus misbot y espero tu Yeshua. Así como las aguas de la mikvah me purifican espiritualmente, así te ruego que laves de mí toda transgresión y pecado, toda tristeza y dolor. Soberano del mundo, en cuyas manos se encuentran las almas de todo ser viviente, agráciame a mí y a mi esposo, a los miembros de mi familia, a todos mis parientes, todo Israel, con tus bendiciones para una larga vida, salud, felicidad y beneficio, satisfacción de nuestros hijos. Y haz descender sobre mí tu Ruach HaKodesh santo y tu sagrada Shekinah. Que sea tu voluntad, que nuestro hogar sea un hogar de paz, amor y armonía. Que tu bondad no nos abandone por toda la eternidad y que yo sea siempre digna de la pureza merecida por las mujeres de tu pueblo, toda la casa de Israel. Amén. Amén.